Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Abren un diálogo regional para resolver de manera oportuna y eficiente el problema que acecha a la mente de la humanidad en las latitudes de Centroamérica, Sudamérica y me imagino pensando en todo el continente. Quiero en estas horas de la noche del sábado sumarme a aquel encuentro y decir algunas palabras para aquellos facultativos que se aproximaron y fueron invitados a participar de aquellas charlas con propósito de mejorar la sociedad civil toda y de esa manera poder participar en procesos de mejoramiento constante en lo que respecta a la naturalidad de los seres humanos. Pasaba el año 1990 cuando abordé el primer año de perito mercantil contable en el colegio comercial. Fue un año muy interesante porque inmediatamente las materias se hicieron muy sencillas y fáciles y creí que iba a poder terminar inmediatamente el curso correspondiente. Pero estoy aquí que en mi vida se cruzó las tropas del Imperio Rojo. Un individuo llegó con otros individuos a la cuadra donde vivía y ya se habían hecho pasar por primos, por primo de mi padre, abusando de las letras independiente al ser una familia privada y no de la libertad. Estos individuos tácticamente fueron influyendo en la cultura y fue así como, pasados los meses del año 1992, la cocaína llegó a mi nariz. Una vez, y otra vez, y otra vez, y con tan solo 15 años. Todo y cualquiera podía tener acceso. Fuimos llevados a una plaza con otro individuo que también cayó en las mismas redes. Nos llevaron a una comisaría. Mi madre entró furiosa y dijo que había hecho la denuncia muchísimas veces, que habían invadido la cuadra y que estaban cayendo todos los jóvenes. Pude contar la historia al poder probar aquella cocaína pura. Gracias a Dios, menos de 20 gramos. Mi cabeza no se llegó a afectar, pero la sensación de lo que fue el estupefaciente quedó en el recuerdo más íntimo de mi cabeza. ¿Cómo poder evitar que los jóvenes caigan no solamente en probar, sino en avanzar en el vicio maléfico, maldito de la cocaína? Droga que mata en pocos meses la mente total humana y no deja conciencia alguna en nuestros jóvenes y hombres. ¿Cómo poder formalizar y apoyar a las ciencias de la criminología para evitar que los jóvenes consuman cocaína, inclusive marihuana, éxtasis y otros tipos de drogas que arruinan la conciencia y la hombritud de los jóvenes que nacen para ser hombres y honor en sus países y en el continente? ¿Cómo poder evitar? ¿Cómo poder apoyar? ¿Cómo hacer para que las reuniones tengan validez y no queden solamente en palabras? Quiero tocar 4 puntos que son
el sustento y la base para poder entender el problema de la criminología, legalizar la criminología como estudio, como ciencia, alejarnos los facultativos de la policía científica y abordar un camino semejante, pero sin corrupción. El cristianismo son letras de criminología. Desde Génesis 1 a Apocalipsis 22 es la historia de cómo Satanás, Lucifer, Belcebú y los ángeles caídos que no eligieron volver a vivir, quiebran e intentan quebrar la mente de los jóvenes. No hay posibilidades de remontarnos a la ciencia criminología sin entender qué es el cristianismo. Es una religión de la paternidad de Dios y de la hermandad humana tal como ha enseñado Jesús. La droga es la esencia de la destrucción del vínculo entre la mente humana y Dios. Esa mente humana pura solamente puede tener razón de ser en la sociedad civil si se entiende que la paternidad de Dios y la hermandad humana está basada en las enseñanzas de Jesús. El cristianismo es el entendimiento, la creencia, la absorción de la palabra en la vida para poder ser aceptados como hijos de Dios. Tal como lo dicen las cartas, ha adoptado el Señor a muchísimos que han decidido ser cristianos. Tiene importancia para la sociología no solo por haber aumentado históricamente la armonía pública y las prácticas sociales, sino por haber conseguido una evolución en cierto reconocimiento de posibilidades de todo hombre, de su valor intrínseco tanto como sus derechos sociales. Es un ideal de conducta que puede considerarse el cristianismo como democracia perfecta, y si por ello entendemos la cooperación feliz, voluntaria e inteligente en pro del bienestar humano, mantenido por una buena voluntad de carácter facultativo. Esa facultad es de aplicación social, la sociedad con los seres humanos, la libertad de poder vivir no solamente en el país, conociendo, disfrutando, obteniendo, comercializando, interrelacionándonos, sino que el cristianismo crea una buena voluntad y faculta para poder mantener esa buena voluntad. Criminología es el mantenimiento de la voluntad basado en que Dios es un Dios paterno que intenta que todos los caminos sean de la mejor manera en todos los seres humanos. La droga es un absurdo que no tiene explicación. El cristianismo, en su anhelo hacia el ideal, ha desarrollado un enorme complejo de instituciones a lo largo de la historia, iglesias, escuelas, y ha ejercido un flujo positivo en favor de las reformas sociales. Criminología es una ciencia que se mantiene al margen de las instituciones cristianas, de las escuelas, de las asociaciones, disociaciones y sociedades que conforman la Eclesía.
No obstante, el desarrollo que la criminología científica hizo de que sea necesario jóvenes muy pero muy serios, que deben abordar todas las ciencias para llegar a la pura verdad. Para ellos es estas palabras en esta noche, allí a los cancilleres que están reunidos, pidiéndoles que los apoyen, que hagan presupuestos, que se los imaginen señores de la tierra inclusive, no en base al vicio robótico cibernético, sino al esfuerzo constante que deben hacer para llegar a la verdad, y esa verdad es lo que va haciendo libre a las mentes naturales e inclusive a las mentes heridas, en los cuales lamentablemente muchos deben ser parte de procesos donde deben abordar penitenciarías, y pensamos a lo largo de la historia que el derecho penal y la criminología eran lo mismo. No, la criminología es una ciencia que se basa en la paternidad de Dios, en la hermandad social íntima y social, en el respeto del civil y el ciudadano como un núcleo natural que hace de que el profesional deba abordar hacia aspectos muy pero muy delicados que conciernen al dolor de la persona que sufre. Es así como quiero dar por oficializada la ciencia criminología, felicitando a Colombia de que reconozco como rey de ciencias, de que todas las guerras han sido líderes de la ciencia criminología. Cómo es que han sido líderes, se han esforzado por ser sobresalientes en la ciencia de la criminología, entendiendo y reconociendo desde niño que siempre en mi mente resonaba el poder facultativo de Colombia. Tenemos problemas con la droga, tenemos problemas con la cocaína, tenemos problemas de tráfico, tenemos problemas que nuestros jóvenes caen. Y sonó a lo largo de estos 46 años la desesperación del pueblo colombiano en tal materia. Ha llegado un punto de discernimiento donde se puede decir de que en el futuro posiblemente Centroamérica y ojalá que Sudamérica podamos confiar plenamente en Colombia en lo que respecta a materia criminología. Es así que se puede decir de que criminología ya es una ciencia natural, que es el conocimiento preciso y sistemático, generalizado, referente a fenómenos, fuerzas y series causales no influidas por la inteligencia humana. Venezuela hace meses se enteró cuál era el rol de Satanás, salir al piso del cielo y bajar a las más nobles ángeles, y en tiempo récord están intentando hacer todo lo que pueden para hacer una buena suela. Colombia debe ser en el presente y en el futuro una serie de estudio no influido por la inteligencia humana, sino que basados en qué es el cristianismo. La criminología va a estudiar y abordar cada uno de los aspectos que conciernen a la paz interior, que es el propósito de todos los países que conforman este continente como un deber primero. Es así que la criminología pasa a ser una ciencia social, que es una expresión general que comprende todas las ciencias que se ocupan de los asuntos humanos, no como una ciencia política policíaca, sino en el contexto inclusive de la economía, el derecho, la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis, la sociología y sobre todas las cosas la antropología y el derecho de familia, que son la estructura de toda ciencia, pero también
el cimiento de la ciencia criminología, pasa a ser la criminología una ciencia natural, pasa a ser una ciencia social y pasa a ser una ciencia de la sociedad, que es el cuerpo de conocimientos obtenidos por la observación y la conceptualización sistemática de las relaciones y los procesos sociales que se ofrecen como consecuencia de la sociedad humana. Deja de ser la criminología una asociación humana. Satanás había tomado los sistemas, principalmente los sistemas digitales, se habían ubicado estratégicamente en concilios que siguen buscando, y todo quedó asociación, la antisociedad. Criminología es la amalgación para que ese proceso donde lo que era asociación, lo que para el extraterrestre era quebradura y comida, pasa a ser una amalgama para que el individuo llegue a la sociedad, vuelva a su hogar, se sienta protegido, sienta que los alumnos y los facultados y las agencias trabajan con propósitos de que el individuo llegue con su familia a ser un cristiano. Que Dios bendiga a esta hora, a estas horas, al pueblo de Colombia y a todos aquellos que abordan la noble ciencia con propósitos de tener un país cada vez mejorado, un continente más fuerte y una confianza total en las hembras, en los niños, en los cabezas de familia y en todos los poderes ejecutivos que así lo desean.